¿Qué tal, chatos? Hola, Rosa, Fritter, Sandra, Emilita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas. Bienvenidos todos. Hola, Julio, Valerita, Jennifer. ¿Qué tal, Emilita? Señora Rosa, bienvenida. ¡Profe! Qué gusto que aceptaste la invitación para hacer un directo. ¡Qué gusto! ¿Qué tal, Sandra? Qué gusto, profe. Ya os adelanto que estoy hablando con el super profe Jaime Camarasa para hacer un directo con él. Bueno, a lo mejor si él me acepta, pero estoy intentando convencerle. Para convencer a Luis tardó como 6 meses. Yo creo que a Jaime puede que yo ya tenga una mejor argumentación, justificación y luego pueda convencerle antes de 6 meses. Muchas gracias, profe. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todos? Hola, Sol. Hola, Jari. Muy bien, hola, Pati. Saludos a Perú. Fer, ¿qué tal? Roger. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todos? Muy bien. Pues hoy hablaremos un poco entonces de... Bueno, es el último directo antes del curso. Estoy un poco ansioso para el curso porque he cambiado algunas cositas. Yo me recuerdo que en el directo de YouTube alguien me preguntó: Luis, ¿ha cambiado algo del curso? Mira, es imposible que no haya cambios en el curso. Porque el curso de hace 3 meses es el curso de hace 3 meses. Pero este curso ya hay otras cosas que hay que poner, perfeccionar, mejorar y otras evoluciones que merecen la pena estar ahí también. Entonces os agradezco a todos, que yo creo que quedan 15, 20 plazas y nada más que esto. Os agradezco a todos que están ahí con ganas de aprender un poco más sobre mecanismos, sobre el loop de feedback, sobre el sistema nervioso autónomo y todo esto. Vale, pues hoy hablaremos entonces del vago y su relación con dolores viscerales. Vale, entonces, como he puesto en el tema del directo, el paper ya está en YouTube. El paper está en Telegram. Ya me queda algo menos de pelo. Vamos, yo creo que es por Alice. El paper está en Telegram, ¿vale? Para que podáis echarle un vistazo. El paper es un paper de modelos experimentales, o sea, de modelos animales, pero ya sabemos, como ya hemos comentado en distintas oportunidades, que hay algunas investigaciones clínicas con humanos que están en desarrollo. Aprovecho para actualizarles de la más importante de todas, que es el grupo de Bruno Bonaz, que está haciendo electroestimulación del vago en pacientes con Crohn, yo creo que en Francia. Y el follow-up del estudio ahora tiene 1 año, si no me equivoco, y con resultados increíbles, incluso con mejoras morfológicas, cambios neuroplásticos, mejoras sintomáticas en un 70-80% de los pacientes, pero más que mejoras de síntomas, mejoras morfológicas, es decir, mejora de la conformación de la mucosa, mejora de marcadores bioquímicos, mejora de la neurotransmisión, mejora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de forma estructural definitiva, de forma tónica, ¿vale? Entonces, efectos muy positivos con estimulación vagal, ya en humanos también. El tema es que en ratas, animales, podemos hacer cositas más específicas para saber de verdad qué mecanismo está implicado y qué mecanismo no, y en humanos no se puede hacerlo. Entonces, por esto la investigación en modelos animales nos da muchas pistas de qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer, ¿vale? Entonces, importante echarle un vistazo al paper, porque si os habéis dado cuenta, el paper y el tema que os propuse tiene que ver con lo que os pongo ahí en pantalla. Fijaros,
hay otros mecanismos para poder buscar estos cambios en la sensación del dolor, este cambio, por así decir, de una inhibición nociceptiva, ¿vale? Hay otras formas de hacerlo a través del vago también, pero ahí estamos hablando del vago subdiafragmático y no del vago eferente subdiafragmático, sino que del vago aferente subdiafragmático, ¿vale? Entonces hay esta especificidad. Entonces, para hacer un pequeño recuerdo, volvemos a esta imagen aquí. Esta imagen, ¿qué tiene de información útil? Bueno, la información útil que nos puede dar esta imagen, ahí hay el ganglio celíaco, el mesentérico superior, inferior y todo esto. ¿Qué nos da de información útil en esta imagen? Bueno, como ya hemos dicho en otros directos, en el curso, para los que sois alumnos del curso, la información nociceptiva, cuando hablamos de vísceras abdominales, la información nociceptiva va por la médula, siempre va por la médula, ¿vale? Entonces, todo lo que sea información nociceptiva se dirigirá a la médula. Entonces, irá por terminaciones nerviosas libres, por aferentes esplánicos, por aferentes somáticos, a donde sea, pero al cuerno dorsal de la médula, ¿vale? Entonces siempre irá a la médula lo que es información nociceptiva. ¿Qué le queda al vago? Al vago le quedan las informaciones de homeostasis, o sea, la saciedad, el ascenso del azúcar, por ejemplo, si la glucosa está alta, si está baja, si hay mucha insulina, si hay poca insulina, si hay colecistocinina, si no hay colecistocinina, si hay grelina, si no hay, si hay leptina, si no hay, todo esto. Al vago le toca lo que es información homeostática, de homeostasis, ¿vale? Le toca lo que es información de bioquímica de la víscera, le toca lo que es información de nutrición, por ejemplo, en la digestión de la comida cuando está en el tracto gastrointestinal. El vago capta estas informaciones y envía estas informaciones al núcleo del tracto solitario, ¿vale? Pasa por él. El ganglio nodoso, pero va al núcleo del tracto solitario. Estas son las informaciones que van por el vago. Las otras informaciones, todas estas informaciones también van por vía medular. Entonces, toda esta información también seguirán por vía medular. También van a subir por la médula, al tronco encefálico y a los núcleos superiores. Todo esto también. Esta información es dividida, ¿vale? La información que no es dividida, la que no se comparte, es la información nociceptiva. Lo que es información nociceptiva siempre irá al ganglio de la raíz dorsal, al cuerno posterior de la médula. Lo que es nocicepción siempre va a la médula. Por esto, esta es la razón. Es muy sencillo saber por qué, si esto pasa de verdad o no. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un trauma raquimedular completo no tiene percepción somática, no tiene percepción nociceptiva de dolor ni nada abajo del nivel de la lesión. O sea, donde está rota la médula, pues cuando es una lesión completa, donde está rota la médula, abajo de este nivel no hay sensación, ¿vale? Sin embargo, el vago no está ahí. El vago, como ya sabemos, su recorrido viene por aquí, ¿no? Por la parte anterior del tronco. Entonces, bajará por la tráquea, bajará por el cuello, bajará por los pulmones, bajará por el esófago, llegará al estómago, al hígado, al ganglio celíaco y todo esto. El vago no está ahí en la región medular baja de T8, por ejemplo. No estará ahí. Entonces, cuando hay sección de la médula, el paciente no puede sentir dolor. Todavía, si tú le haces una vagotomía al paciente y la médula está preservada, este paciente sigue teniendo dolor. Es decir, lo que es información nociceptiva tiene un recorrido, tiene un camino, tiene una vía única que es la vía medular. Vale, entonces esto está clarísimo. Entonces lo que está ahí en esta imagen es
lo que está en verde son las vías vagales y lo que está en azul son las vías esplánicas, ¿vale? Entonces toda la información de la parte visceral, de la parte gastrointestinal, de las vísceras abdominales, seguirían una doble vía, como ya sabemos, una vía va a la médula, otra vía sube por el vago. El vago no transmite dolor. Sin embargo, aunque no sea capaz de generar la sensación de dolor, y fijaros, estoy hablando del vago abdominal, ¿vale? Si hablo del vago aquí arriba, que es somático, aquí sí es capaz de generar dolor. Estoy hablando del vago abdominal. Entonces, todavía, aunque el vago no sea capaz de transmitir dolor, es capaz de sentir las reacciones químicas, las reacciones inflamatorias que pasan en el ambiente intraperitoneal, por ejemplo, o en la pared de la víscera, donde sea, es capaz de sentir estas reacciones químicas y al sentir estas reacciones químicas informa al cerebro que algo pasa. Todavía no sé qué, pero algo pasa. Entonces el vago dice, mira, señor, tú estás ahí arriba, algo está pasando. No sé qué es, pero está pasando. ¿Vale? Mi madre tenía una broma de una pareja de amigos suyos, que a veces la mujer llegaba en casa, le miraba al marido y le decía, tú hiciste algo, no sé qué, pero estoy segura que hiciste algo. ¿Sabes? Es un poco esto, el vago es un poco esto. El vago va así. Entonces el vago, aunque no sepa qué es lo que está pasando, le informa a los núcleos superiores que algo está pasando. Vale. Entonces esto es importante tener claro, porque ese es el mecanismo por lo cual el cerebro recibe la información de que hay algo que está mal ahí, o una inflamación o lo que sea. Muy bien, entonces es importante tener claro esto. Entonces fijaros, parte de la información va por la médula, parte de la información va por el vago. Perfecto. Entonces, el paper que os pongo hoy habla de los aferentes vagales, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo es que el vago no es capaz de transmitir información nociceptiva que va a generar dolor al paciente. No es capaz de hacerlo. Pero el vago tiene efecto antinociceptivo. Aunque no transmita dolor, puede inhibir dolor. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? Si sí, dame corazoncitos, por favor. Si no, dame otra cosa. Thumbs down o algo así. No, el vago abdominal, otra vez, visceral, no es capaz de transmitir dolor o nocicepción, pero es capaz de inhibir dolor o nocicepción. ¿Me vais siguiendo? ¿Y esto por qué es importante, señores? ¿Por qué es importante? Fijaros. Es muy frecuente encontrar pacientes con dolor crónico que tienen una dieta fatal, con mucha grasa, con mucho, no sé, mucha harina blanca, azúcar, todo esto que es gluten, todo esto que es un poco más proinflamatorio. Vamos. Y hay gente que come, tiene dolor crónico y empieza a asociar determinadas comidas con una sensación de, no sé, de dolor, con una sensación de algo no sentó bien. Esto pasa a menudo a más pacientes que tienen dolor crónico. Y cuanto más pasa el tiempo, como hablamos siempre de la variable tiempo, cuanto más pasa el tiempo, más estas sensaciones empeoran. ¿Y por qué empeora la sensación cuanto más pasa el tiempo? Porque cuanto más pasa el tiempo, más difícil será la regularización del metabolismo abdominal, porque el vago empieza a desarrollar cambios neuroplásticos periféricos. ¿Qué está diciendo, Luis? Estoy diciendo
que al principio el vago está perfecto, capaz de informar los núcleos superiores de forma precisa y el cuerpo es capaz de regular todo. Pero luego cuando vamos infligiendo daño, el vago se va adaptando, las fibras vagales se van adaptando, los aferentes vagales se van adaptando. Entonces, por ejemplo, que es una de las cosas que quiero hablar con Jaime, creo que me enseñe esto. Por ejemplo, cuando hablamos de microbiota intestinal, ¿no? Cuando hablamos de leptina, cuando hablamos de grelina, cuando hablamos de colecistoquinina, todo esto, todas estas sustancias químicas, estos neurotransmisores, tienen relación con los aferentes vagales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una situación que pasó conmigo, yo hice analíticas, por ejemplo, y me salió en las analíticas la leptina a tope. Y yo no sabía, no había enterado qué es este tema de leptina, que no me entero. No sé qué es esto. Y me puse a buscar. Entonces encontré, bueno, leptina es responsable por informar a los centros superiores, al cerebro, lo que sea, la sensación de saciedad. Pues perfecto. Entonces yo miré las analíticas, pero si estoy con la leptina a tope, como siempre tengo hambre, si estoy con la leptina a tope, explicarme vosotros, porque me costó, hasta comprender esto, me costó un montón. Decidme vosotros, si estoy con la leptina, la concentración de leptina a tope, ¿por qué siempre tengo hambre? No debería ser al revés, si está a tope, el tema es que no debería comer nada. Si informa saciedad, no debería comer nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Decidme algo. Si no queréis decirme nada, dame corazoncitos. Que me gusta ver los corazoncitos subiendo. ¿Qué pensáis vosotros? Si estoy con la leptina alta, esto no debería ser un análisis positiva, un buen resultado. ¿Sí o no? Si no, no pasa nada. Decirme, no pasa nada. No te sigo, Luis. Explica. ¿Por qué estabas con la leptina alta y estabas siempre hambriento si la leptina informa saciedad? Si no lo sabéis, decidme algo. Bueno, esto no está pasando. Muy bien. Entonces, perfecto. Porque los receptores han desarrollado resistencia. Perfecto, señores. Entonces, fijaros. Si los receptores han desarrollado resistencia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué nervio, en esta situación, de qué nervio estamos hablando? En esta situación, ¿de qué nervio estamos hablando? ¿Y de qué parte de este nervio? ¿De la parte sensitiva o de la parte motora? ¿De qué nervio estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando hasta ahora? Si tenéis dudas, mirad. Perfecto. Estamos hablando del vago. Perfecto. Entonces, cuando estamos hablando que hay resistencia a leptina, cuando estamos hablando que hay cambios en el metabolismo de la grelina, de la colecistoquinina, de lo que sea, yo estoy hablando de dos cosas. Hay un cambio en el metabolismo local de la víscera, ¿vale? Este cambio va a generar una doble vía de información. Una vía de información es la vía humoral, que va por la sangre, informar a los centros superiores, y otra vía es la vía vagal, que es la vía rápida, que debería informar a los centros superiores. Ya está, no hace falta comer más. ¿Vale? Ya está, no hace falta comer más. Entonces, esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque fijaros, esta resistencia que se genera ahí también va a influir en este mecanismo de control nociceptivo. ¿Me va siguiendo? Otra vez, esta resistencia, no estoy en el experimento que os puse no hay dieta, ¿vale? Pero estoy buscando el ejemplo del experimento para marcar un poco lo que es importante con este tema. Entonces, si el vago abdominal, por ejemplo,
tiene resistencia en sus aferentes, en sus receptores. Esto significa que el vago influirá también en la pérdida de control de la nocicepción. ¿Me va siguiendo? El vago va a influir en la pérdida de control de la nocicepción. Espera, Luis. La nocicepción es una información que va por la médula. Esto. Perfecto. Ok. Lo que regula la nocicepción son las interneuronas inhibidoras. Sí. Y esto depende de la vía inhibitoria descendente. Sí, esto depende de la vía inhibitoria descendente. Esto depende de la sustancia gris periaqueductual. Sí, esto depende de la sustancia gris periaqueductual. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver esto con el vago? El tema es que el vago, cuando sube y va al núcleo del tracto solitario, el núcleo del tracto solitario tiene conexiones sinápticas con algo que se llama red autonómica central, y uno de los puntos claves de esta red autonómica central es la sustancia gris periaqueductual. Vale, entonces, sigue. Lo que estoy diciendo es que la información que sube por el vago abdominal, de alguna forma, generará modulación de la actividad de la vía inhibitoria descendente. ¿Sí o no? Lo que estoy diciendo es que la información que sube por el vago generará cambios en el procesamiento del dolor porque va a influir sobre la vía inhibitoria descendente que viene por la médula. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, dame corazoncitos, por favor, porque cuesta comprender esto. Vosotros sois estupendos, perfecto. Entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque el estudio habla de estímulo en los aferentes vagales, abdominales en esta situación. Estímulos en los aferentes vagales abdominales en esta situación. Y lo que enseña el estudio es que el estímulo aferente vagal en la vía abdominal genera cambios neuroplásticos en el procesamiento del dolor en niveles centrales y ayuda a modular la excitabilidad de la vía inhibitoria descendente. De esta forma, la integridad, la preservación de la calidad de los receptores vagales que están en el ambiente intraperitoneal son clave para poder generar cambios en el procesamiento del dolor, que todavía no es informado por el vago. ¿Me va siguiendo? Esto es mecanismo, eso no es anatomía. Es mecanismo de activación. Esto es loop de feedback positivo, loop de feedback negativo. Esto no es anatomía, ¿vale? Entonces, fijaros lo que os propongo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Creo que sí. Si queréis saber mejor los nombres de las vías que llevan información de dolor visceral, está ahí, ¿vale? La vía espino-reticular, espinotalámica, y bueno, está todo ahí. Ahora, esos son los nombres de las vías, si te gustan más los nombres. Ahora, ¿por qué os estoy diciendo esto? Porque yo como osteópata escucho un montón de gente decir, bueno, es que el problema es la víscera. Y cuando alguien dice el problema es la víscera, bueno, esto no me molesta mucho. Me molesta mucho cuando alguien dice el problema es el vegetativo. Ay, yo flipo. ¿Verdad, Vanessa? Tú sabes que estaba en el curso. Rosa, tú también puedes ayudarme, que estaba en el curso. Cuando alguien me dice que el problema es el vegetativo, yo flipo. Yo tengo casi un surto de... ¿Por qué? Porque el vegetativo es un sistema de respuesta. El vegetativo es un sistema de respuesta. El sistema de respuesta no puede ser el problema. ¿Me vais siguiendo? El sistema de respuesta no puede ser el problema. Luis, ¿qué está diciendo?
que el estrés no es el problema. Es obvio que el estrés no es el problema. Es obvio que el estrés no es el problema. El problema es la mala gestión del estrés. El problema es la mala gestión de las emociones. El problema es el mantenimiento de loops de feedback positivo de retroalimentación del estrés. Este es el problema. El estrés de verdad no es el problema. El problema es la incapacidad de interrumpir este ciclo. El estrés es la respuesta. El estrés no es la pregunta. Entonces, cuando alguien me dice, tengo que tratar el eje del estrés, ¿por qué tú tienes que tratar el eje del estrés? ¿Por qué tienes que tratar el eje del estrés si el eje del estrés es un eje de respuesta? ¿Por qué tienes que tratar el eje de estrés si el estrés es un eje de respuesta? A lo mejor deberías pensar, tengo que identificar qué es lo que influye en la hiperactividad de este eje de respuesta. Ahí cuadra bien, ahí me cuadra bien. ¿Qué es lo que genera hiperactividad de este eje de respuesta? ¿Y qué es lo que impide este eje de respuesta de desenchufarse? Esta es la pregunta. ¿Vale? Rosa, cuando tú lo sepas, enséñame y hacemos un curso. Perfecto. Me vais siguiendo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien propone, vamos a cambiar la alimentación. A ver si podemos buscar, a través de la alimentación, un cambio en la respuesta del estrés. ¿Ok? Está bien. Si tú identificas que la comida es lo que está generando la hiperactividad del eje de estrés, está bien. Va a funcionar. Pero no funciona para todos, ¿verdad? Para algunas personas, tú cambias la dieta, estupendo. Es que no me recuerdo de haber estado tan bien en la vida. Es que estoy estupendo. Para algunas personas pasa esto, ¿verdad? En cambio, para otras personas, con las mismas quejas, los mismos signos, los mismos síntomas, la dieta no genera cambios tan importantes. ¿Por qué para una persona cambia y para otra no? Porque para una, probable que lo que estaba manteniendo el eje hiperactivo fuera la comida, pero para la otra no. Entonces yo puedo utilizar la misma terapia para dos personas distintas con la misma situación clínica y voy a tener dos respuestas distintas. ¿Por qué? Porque para una lo que estaba generando hiperactividad del eje de estrés era la comida, para la otra no. Aunque tuviera una mala alimentación. Aunque tenga una mala alimentación, para esta otra no es la comida que está fijando el eje, es otra cosa. Puede ser cualquier cosa, otra cosa. Entonces, por ejemplo, esta semana tuve una paciente que me dice, es que no me relajo si al sentarme en una silla no estoy justo a la pared, no estoy cerca de la pared. No me gusta la idea que alguien pueda pasar y que yo no esté listo para reaccionar, que yo no esté listo para saber qué es lo que está pasando. Para esta persona da igual que cambie la dieta. ¿Me van siguiendo? ¿Tiene una hiperactividad del eje de estrés? Sí, tiene una hiperactividad del eje de estrés, pero da igual que cambie la respuesta, que cambie la comida. ¿Por qué da igual que cambie la comida? Porque la comida no es el problema para esta persona. Para esta persona, el problema es la sensación de amenaza constante. Esto es lo que tiene que cambiar, no es la comida. ¿Pero tiene dolor? Sí. ¿Y si yo cambio la comida, no puede influir en el dolor? Sí. ¿Pero será definitivo? No. ¿Y por qué no? Porque no es el problema. El problema es otro. El problema está en la interpretación de la realidad. ¿Vale? Y en la interpretación de la realidad, si es esta situación, si el peligro tú lo identificas con los ojos o los oídos, tú tienes que trabajar la red autonómica central. Can 100%. Claro, Pepe. Can 100%. ¿Vale? Y esto es red autonómica central. Red autonómica central. Porque trabajamos muchísimo la red autonómica periférica, ¿no? Los esplánicos. Hay gente que sabe la anatomía de los esplánicos de forma estupenda. Yo los conozco más o menos, pero hay gente que sabe de todo.
sale de T5, T6, T7, T8, T9, es el esplánico mayor, que va al celíaco, luego viene el esplánico menor, que es de 10 T11, y luego viene el esplánico imo, que es T12, pero el imo no va al celíaco, va al aórtico renal, pero esto está perfecto, pero esto es red autonómica periférica, La red autonómica periférica, el nombre ya te comenta, periférica, jerárquicamente no es la principal, jerárquicamente es la secundaria, porque la red autonómica central jerárquicamente es la más importante. Es de aquí que se activa todo lo que es periférico. Es de aquí que se fijan los ejes. ¿Me va siguiendo? Vale. Entonces, ¿por qué os estoy comentando todo esto si estoy hablando de vago? Porque el vago tiene un papel determinante en el procesamiento del dolor, aunque no transmita información nociceptiva. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Hay más cosas que esto, Luis. Hay más cosas que esto. Chatos, fijaros. Estuvimos hablando, yo creo que hablé con Luis, en el directo con Luis Palomeque. Yo creo que hablé de esto. Y en el directo del glosofaringeo, yo creo que hablé de esto también. En el directo del glosofaringeo y del vago hablé de esto también. Fijaros. Y hay investigaciones en curso, un montón de investigaciones de financiación para quien quiera investigar microbiota intestinal. Me encanta la microbiota intestinal, me encanta el cambio de comidas, me encanta todo esto, ¿vale? Y si todo va bien, en breve podré apuntarme al PNI para aprender un poco más del tema. Pero yo estuve en el Congreso de Neurogastroenterología en octubre del año pasado en Lisboa y todos hablaban de comida, hablaban de fármacos, hablaban de trasplante fecal, hablaban de hipnosis, hablaban de un montón de cosas para cambiar la microbiota gastrointestinal. Vale, perfecto. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido. ¿Qué pasa? Todos investigaban algo para cambiar la microbiota y se da por hecho que yo cambio la microbiota y esto puede hacer la magia per se. O sea, cambio la microbiota y la magia pasará per se, estará perfecto. Pero lo que pasa es que lo que te da un mejor control, por ejemplo, de cuando quieres cambiar la microbiota porque el paciente tiene enfermedad A, B o C, lo que te da la mejor respuesta es el trasplante fecal. Pero esto te da una respuesta de corto y medio plazo. A largo plazo, la microbiota del receptor, la microbiota del paciente que recibió el trasplante fecal, vuelve a hacer la microbiota que tenía antes del trasplante. Vale. Y ahí los cambios empiezan a revertirse. Es decir, yo estoy hablando que las terapias actuales hablan de actuar sobre la microbiota directamente. Perfecto, y esto está perfecto, me encanta. Pero, ¿cómo esta información llega a los núcleos centrales? Esta es la pregunta que tengo a vosotros. ¿Cómo llega esta información en los núcleos centrales? Porque si yo cambio la microbiota, pero no hay una vía íntegra para llevar la información, no hay cambios. No hay cambios. La neurociencia moderna te dice que si tú le das probióticos, prebióticos, cambia la dieta, de lo que sea, en modelos experimentales o humanos, hay cambios neuroplásticos centrales. ¿Vale? Hay cambios neuroplásticos centrales cuando cambio la dieta o cuando le doy probióticos o prebióticos. Hay cambios neuroplásticos centrales. Vale, perfecto. Pero luego si le hago una vagotomía, aunque mantenga la dieta, los cambios ya no ocurren. ¿Me vais siguiendo? Si yo cambio la dieta y tengo la vía íntegra, pasan cambios en niveles centrales. Pero si cambio la dieta e interrumpo la vía vagal, mantengo la esplánica, la vía medular sigue igual, pero interrumpo la vía vagal, estos cambios neuroplásticos no ocurren en el sistema nervioso central. ¿Esto qué te está diciendo? Que el vago es clave para llevar esta información.
Pero Luis, esta información llegará por vía humoral. Claro, llegará por vía humoral. Pero fíjate el tiempo que lleva la vía humoral para detectar algo. Porque necesita aumentar la concentración de la sustancia en la sangre a niveles altos para que ahí los núcleos superiores puedan detectar algo. El vago identifica una inflamación antes que te salga la analítica. El vago identifica una inflamación antes que te salga en la analítica. ¿Y esto qué importancia tiene? Esto es preservación, es decir, el sistema nervioso tiene que avisar pronto al sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico aferente tiene que avisar prontamente al sistema nervioso central de que hay una agresión, de que hay una amenaza, de que hay un estímulo externo que puede generar daño. ¿Por qué? Para que tú puedas reaccionar sin tener que hacer una hecatombe de respuesta. Porque si llega por vía sanguínea, generará una hecatombe de respuesta, o sea, una respuesta de múltiples sistemas. El vago tiene este ajuste fino, informa antes. Tiene una función clave ahí. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si no hay integridad de la vía vagal si no hay integridad de la vía vagal gastrointestinal, abdominal, subdiafragmática, los estímulos que tú generas, terapeuta, los estímulos que tú generas para tu paciente que tiene dolor lumbar crónico, no llegan de forma adecuada a los núcleos superiores, a los centros superiores que son responsables por el procesamiento del dolor. Pero Luis, ¿y si es un dolor crónico en la rodilla? Igual. ¿Por qué? Porque el dolor crónico en la rodilla, el dolor crónico en las lumbares, el dolor crónico en la sacroiliaca, el dolor crónico de la dismenorrea, el dolor crónico de lo que sea, es una vía medular que está modulada también por los aferentes vagales. ¿Me vais siguiendo? Entonces el paciente que no mejora de la rodilla, pero rodilla tiene vago, pero no hace falta que tenga vago, porque el vago modula la respuesta descendente para la rodilla también. Entonces ya hay estudios que dicen que si tú haces daño, por ejemplo, en la rodilla de la rata del lado derecho, esto genera actividad vagal y genera una sensibilidad de la rodilla del lado izquierdo, si hay una sensibilización central, por ejemplo. ¿Vale? ¿Quién tiene una vagotomía? ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué se puede hacer si hay una vagotomía? Acceder a niveles vagales más superiores para poder de alguna forma compensar este daño en el nervio. ¿Vale? Pero se puede hacer en niveles más superiores también. Entonces no estamos limitados a la parte abdominal. Hablo de la parte abdominal porque es lo que está en el paper. ¿Vale? ¿Pretty? Entonces, este es clave para tu paciente crónico. Este es clave para tu paciente, por ejemplo, que no es capaz de comprometerse en un plan de ejercicios de largo plazo. ¿Por qué? Porque pierde las ganas. O que no es capaz de cambiar la dieta porque no tiene suficiente voluntad. Fijaros que estábamos hablando otro día. Si el vago está preservado, si el control simpato vagal, si la variabilidad de la frecuencia cardíaca está buena, el paciente tiene más liberación de neurotransmisores de recompensa cuando cumple una tarea. Si la variabilidad de la frecuencia cardíaca está buena, si el vago está preservado, el paciente tiene un mejor resultado, un mejor desarrollo en tareas cognitivas. Puede enfocarse más, puede manejar mejor las emociones, porque esto todo va a la ínsula, va a la corteza prefrontal, va a la amígdala, que son núcleos centrales manejadores o administradores o procesadores de emociones. Si el vago está preservado, todas estas situaciones de la vida diaria resultan más fácil a tu paciente. Si tu paciente no es capaz de hacer una dieta, aunque esté gordito, trátale la vía, porque la vía le va a generar cambios en la parte del sistema límbico, le va a generar cambios en el sistema de recompensa y le va a permitir comprometerse más y mejor con lo que empieza. Esto es la vía vagal. También te dará mejor control
sobre la vía inhibitoria descendente, es decir, mejora la activación de la vía inhibitoria descendente. Vale, la vía inhibitoria descendente, ¿para qué me vale? Para el control del dolor. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque la integridad de la vía es clave. Entonces, Luis, es decir, si yo trato el vago en un paciente que tiene hernia discal crónica, ¿puede me valer de algo? Sí, vale. Ahora, ¿cómo trato el vago? ¿Voy al agujero rasgado posterior? No, no me digas esto. No voy al agujero rasgado posterior para tratar el vago. Porque todo lo que estamos hablando es de estimular aferencias. Estimular aferencias. Y si yo quiero estimular aferencias, tengo que ir a sitios donde el nervio sea capaz de recibir estímulos. ¿Vale? Y el agujero rasgado posterior no es una zona receptora vagal. ¿Vale? No es una zona receptora vagal. Si tú quieres estimular el vago, seguramente esta no es la zona que tú debes estar. ¿Vale? No es la zona que debe estar. Si quieres hacer esto por otra razón, por un efecto indirecto de los que... a lo tuyo, pero no es ahí. Bueno, entonces... A ver, Rosa, protocolo de tratamiento de la vía aferente vagal abdominal. Rosa, yo te diría cuclillas sobre todo, pero para que sea más completo, ahí tenemos que razonar de acuerdo con el paciente, pero todo lo que sea maniobra subdiafragmática en teoría debería estimular el vago, pero hay múltiples formas de estimular el vago abdominal, incluso trabajando sobre la fosa ilíaca izquierda donde no está el vago, ¿vale? Entonces, como nos dije Leo, ¿puedo trabajar el diafragma? Puedo trabajar el diafragma. ¿Esto significa que ahora habrá una activación vagal? No significa que habrá una activación vagal, significa que trabajaré el diafragma. Saludos David, qué bien. Saludos a Dubai. Significa que hará una activación del diafragma. Fijaros, lo que nos comenta Leo es importante, porque si el cambio de perspectiva es de un cambio anatómico para un cambio de mecanismos, no me importa la estructura. No me importa la estructura. ¿Vale? Se quedará grabado, María. Creo que sí, si al final Instagram me lo permite. Lo que importa no es la estructura. ¿Qué importa? ¿Es el diafragma? No, es el mecanismo que el diafragma desarrolla para activar el vago. ¿Vale? Como os comenté ya en el caso clínico del paciente, tenía una respiración abdominal que estaba perfecta, pero el reflejo varoreceptor estaba horrible. Es decir, no tenía el movimiento de brazo de bomba. Y si no hay brazo de bomba, no hay activación de los varoreceptores de una forma eficiente. ¿Vale? Trabajando la fosa ilíaca izquierda por el retorno venoso, también por el retorno venoso, que todo va a la vena porta, y en la vena porta hay receptores aferentes vagales, ¿vale? Entonces, por esto os comento, no importa la estructura. Julia, la fosa ilíaca izquierda, por ejemplo, si tú trabajas sobre la fosa ilíaca izquierda, lo que harás es aumentar el drenaje de la vena mesentérica inferior, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tú aumentas el drenaje de la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica inferior va a drenar todo esto a la esplénica, y de la esplénica a la mesentérica superior, y de la mesentérica superior va a la porta. ¿Vale? Todo lo que trabajo, esto es importante y es clave, cuando hablamos de retorno venoso, todo lo que es miembros inferiores y vísceras retroperitoneales van a la cava. Como el riñón, por ejemplo. Todo lo que es miembros inferiores y vísceras retroperitoneales va a la cava. ¿Vale? Pero el drenaje del intestino, el drenaje del colon, no es por la cava. El drenaje del colon es por la porta, y la porta tiene receptores vagales. Entonces, todo lo que tú drenas en dirección a la porta, o sí activará el vago, porque el vago tiene receptores en la porta. ¿Vale? Entonces, esto es clave. Es decir, no me importa la estructura, me importa el mecanismo que estoy utilizando con esta maniobra y qué efecto quiero generar. Entonces, es clave, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es clave? Porque en esta situación que os comento, ya no te importa
la metámera sensibilizada. ¿O sí? Me decís vosotros. En esta situación que os propongo, ya no me importa la metámera sensibilizada. ¿Sí o no? Si sí, decirme que sí. Si no, decirme que no. Podemos estar de acuerdo o no. ¿Qué pensáis vosotros? No importa, ¿verdad? ¿Por qué no importa? ¿Por qué no importa la metámera sensibilizada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decidme, ¿por qué no importa? La porta activa más el mecanismo vagal que la cava en la parte abdominal del peritoneo, sí, Rosa. En el peritoneo sí, pero si hablamos del corazón, del retorno venoso al corazón, donde hay varios receptores vagales, ahí la cava influye más. Más que esto, María, más que esto, porque esa estructura está perfecto, pero más que esto, fijaros, porque la metámera positiva es pregunta o es respuesta. ¿Por qué es respuesta? Perfecto. Vale, perfecto. La metámera positiva es respuesta. Perfecto, señores, perfecto, me encanta. Quiero tener clases con vosotros. Es respuesta. Y no es específica. No hay una respuesta del hígado que no vaya a la metámera del estómago. No, comparten metámeras, comparten zonas de sensibilidad. Esto es cross-sensitization, ¿no? Esto es sensibilización cruzada, esto es interdependencia regional, como habla Luis. Entonces, no es posible tener una metámera sensibilizada en T6 y decir que es del estómago, o del hígado, o del páncreas. No. Es una respuesta hipersensitiva de vísceras abdominales. ¿De cuál? No tengo ni idea de cuál. No me importa cuál. Me importa que esto está sensibilizado. O sea, hay algo que está generando una hiperrespuesta. Ahora, busco los datos clínicos del paciente, busco la patología, la enfermedad, cuadro todo, y ahí intento buscar la comprensión sobre el caso clínico de mi paciente. Puedo trabajar sobre la metámera directamente, manipularle, y esto mejora la respuesta, pero fíjate cómo mejora la respuesta. Es que ahora ya no tengo dolor, ahora ya puedo mover el brazo. ¿Y qué? ¿Y esto qué significa? No, es que ahora ya no tengo dolor. Pues, sí, pero si tomas un antiinflamatorio, tampoco vas a tener dolor. Y te cuesta muchísimo menos que una sesión de osteopatía o de fisioterapia. ¿Cambia la respuesta? Cambia la respuesta. ¿Cambia el efecto? No cambia el efecto, cambia la respuesta. 3-4 días después está el paciente otra vez molesto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú no identificaste el mecanismo que está generando esta hiperactividad. Si hay una hiperactividad ahí, seguramente hay una hipoactividad en algún otro punto del sistema. Me preguntó en el lunes con el directo de Luis, alguien me preguntó, entonces tenemos que trabajar la aferencia que está generando la hiperactividad. Mira, puede haber dos problemas. El problema puede ser la aferencia que está generando la hiperactividad, o el problema puede ser la aferencia que está hipoactiva. Porque si yo tengo una aferencia hipoactiva, seguramente tendré otra hiperactiva. ¿Por qué la hiperactiva es el problema? Puede que el problema esté en la hipoactiva, puede que tenga que estimular más la que está trabajando poco para que la otra que está trabajando mucho, intentando compensar este mecanismo, trabaje menos. ¿Sí o no? Si yo tengo 2 personas para pagar la factura, pero solo una está pagando con su dinero, una está haciendo menos y la otra está más estresada, más hiperactiva porque está haciendo más. ¿El problema es la que está haciendo más? No, el problema en esta situación es la que está haciendo menos. ¿Sí o no? Esto estoy poniendo cositas, para que podamos razonar. Vamos. Yo creo que os voy a ver todos en el curso. Entonces, son cositas para poder razonar un poco más allá del modelo biomecánico que aprendemos toda la carrera.
Si está bien esto, dame corazoncitos. Si no está bien, no me des corazoncitos. Dame thumbs down. Entonces, este paper que os pongo ahí es clave si tú ya estás acostumbrado a hacer relaciones de mecanismos. Pues Luis, tengo un paciente que tiene esto y no mejora, vale. Y que ya trabajé el diafragma, ya trabajé el hígado, ya trabajé el cráneo y ya trabajé la víscera y sigue así. Pues mira, es que si tú me estás diciendo que ha trabajado el hígado, el cráneo y la víscera, es que tú no has comprendido absolutamente nada de lo que estoy hablando. Porque lo que estoy hablando es que tú puedes generar cambios en el mecanismo tratando la vértebra o tratando el cráneo o tratando la víscera. Pero tú no tratas la estructura donde estás trabajando, tratas el mecanismo que, por lo cual, a través de esta estructura, tú puedes activar la respuesta. Esta es la clave. No es el cráneo el tema, es la capacidad que tiene el cráneo de generar información para romper el mecanismo que tú quieres o para activarlo. ¿Vale? Podemos utilizar la identificación de las metámeras para construir la hipótesis de envolvimiento visceral, pero no para definir el mecanismo. Puede ser esto. Yo te diría, Josiane, que para hacer la identificación del mecanismo, para construir la hipótesis, yo utilizaría la anamnesis y nada más que la anamnesis. Pero soy un poco pesado para esto. Pero yo tengo algunos criterios que son un poco rígidos de algunas cosas. Te explico. Los libros de semiología, ¿no? Los libros de valoración, de exploración clínica, todos que compré y tengo algunos, todos te dicen, tú te levantas de la silla, terapeuta, cuando tengas una hipótesis diagnóstica y luego vas a la camilla para comprobar la hipótesis diagnóstica. Yo no puedo levantar de la silla sin una hipótesis diagnóstica. Si yo me levanto de la silla sin una hipótesis diagnóstica, es que no he comprendido el caso. Entonces tengo que seguir haciendo preguntas, porque o estoy haciendo mal o la respuesta está saliendo mal. Una de las dos cosas. Entonces tú cuando examinas un paciente, cuando pruebas un paciente, cuando haces el test que tú has elegido, tú haces este test porque crees que este test va a validar el razonamiento que has establecido antes. No se establece el razonamiento después. Siempre se establece el razonamiento antes de probar al paciente. ¿Vale? La variabilidad de la frecuencia cardíaca, María te dará el mecanismo tal cual puro y duro de lo que está implicado y de lo que no está implicado. ¿Vale? La variabilidad de la frecuencia cardíaca es clave para este diagnóstico, porque es una herramienta que te confirma la hipótesis diagnóstica que tú suponiste al principio. Yo lo que veo en práctica clínica, que las preguntas están mal, el paciente contesta lo que tú preguntas, es decir, si tú preguntas mal, el paciente te contesta mal, porque el paciente te contesta lo que preguntas. Ahora, el terapeuta se levanta de la silla para examinar al paciente, para valorar al paciente, sin tener idea de lo que es que está pasando. Y entonces valora postura, valora pie, valora lumbares, valora puntos viscerales, valora metámeras positiva, valora el cráneo y ya, tengo una disfunción de la válvula ileocecal. Que la válvula ileocecal es una estructura. No se gobierna la válvula ileocecal, no es capaz de gobernarse. Es una estructura que sufre influencias aferentes, eferentes, el tránsito gastrointestinal, las fascias que están alrededor, los músculos que están alrededor, que tienen la biomecánica de la sacroiliaca, de la pelvis y de la parte genito-urinaria, que está todo cerca. La válvula ileocecal tiene relación con todo esto.
Pero la válvula ileocecal no puede ser el problema porque es la estructura. Si la estructura sufre, no es que la estructura es el problema, el mecanismo que hace con que sufra la estructura es que es el problema. El problema es la hernia de disco del paciente, no, el problema es el dolor que el paciente tiene con hernia de disco, porque hernia discal vamos a tener todos, porque es fisiológico, es degenerativo de la edad, todos vamos a tener hernia discal. ¿A quién le va a molestar? A quién se adapta menos. Entonces el problema es a quién se adapta menos, el problema no es la hernia, el problema no es la estructura, no es el disco que está roto, el problema es la pérdida de capacidad de adaptación y los cambios en el mecanismo de procesamiento del dolor de este paciente que es menos eficiente para para administrar toda esta situación. ¿Me explico? Por esto la hipnosis, por ejemplo, funciona. Por esto la hipnosis funciona. El paciente tiene hernia discal, va a una sección de hipnosis y le disminuye el dolor de la hernia, pero la hernia sigue igual. Claro, porque la hipnosis trabaja ¿con qué? Con el mecanismo del procesamiento del dolor por la vía inhibitoria descendente. Esto es lo que hace la hipnosis. Y nosotros como osteópatas, ¿qué hacemos? Intentamos buscar estructuras que van a mejorar el funcionamiento, van a mejorar la actividad de la vía inhibitoria descendente. Pero si yo voy siempre a la médula, yo voy siempre a hacer lo mismo y yo voy a equivocarme siempre. Porque la médula, las espinosas, las metémeras, sienten el problema, te informan el problema. Pero no son ellas per se el problema. Esta es la repercusión del problema. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Tengo 3 minutos 4. ¿Por qué? Si tengo un paciente que tiene dolor crónico, probable, chatos, que haya inhibición o cambios de los aferentes vagales en la parte abdominal. ¿Vale? Probable que haya cambios en la capacidad receptora de información de estos pacientes en la parte subdiafragmática intraperitoneal. ¿Vale? Entonces, echarle un vistazo a cómo está funcionando esta parte, porque es clave en la mejora del procesamiento del dolor. Entonces tú me vas a decir, pero Luis, ¿cambia el dolor del paciente? Cambia. Y esto no es lo mismo que hacer una manipulación. No, porque cuando tú activas vías aferentes, tú estás generando cambios neuroplásticos centrales, chato. Cuando tú activas vías aferentes, tú le das información para acción para el cuerpo. Cuando tú le tratas la estructura local, pero esto no genera cambios neuroplásticos que son capaces de mantenerse a medio y largo plazo sin que tú actúes. ¿Vale? Me vale para una sesión que el paciente tiene mucho dolor y luego le manipulo para que cambie la respuesta y luego le hago la terapia para cambiar el mecanismo. Perfecto, tú puedes utilizar la manipulación como una herramienta para poder acceder al paciente, para poder acceder al sistema. Pero si utilizas la manipulación para corregir posición de vértebra, yo te diría que no es por ahí. ¿Vale? Si utilizas la manipulación como efecto neurofisiológico, te vale muchísimo para poder acceder al vago abdominal porque se inhibe el sistema, genera un blackout sensorial, ¡pum! Tú puedes acceder. Perfecto. Pero si no puedes manipular al paciente, ¿qué haces? Es que no puedo manipular. Sí, no puedes manipular. ¿Y ahí qué haces? Músculo de energía. No, mira, estamos hablando de visceral. ¿Vale? Si quieres hacer músculo de energía para otra cosa, músculo esquelética, lo que sea, perfecto. Para el visceral, no lo hagas, no funciona. ¿Vale? Entonces, necesito de herramientas. Lo que os puse hoy son las herramientas abdominales, subdiafragmáticas, ¿vale? Que también valdrá para el tema de nutrición, el tema de información de leptina, grelina, colecistoquinina, todo esto que no vamos a hablar hoy. Espero que en el directo con Jaime podamos trabajar mucho esto, ¿vale? Y como esto, la comida y todo esto puede cambiar para mejor o para peor, la vía vagal puede ayudar o puede perjudicar. Pero el tema hoy era esto, enseñarles que hay aferencias subdiafragmáticas vagales que pueden generar cambios centrales que van a ayudar en el procesamiento del dolor y mejorar la actividad de la vía inhibitoria descendente, ¿vale?
tengo 30 segundos, os agradezco un montón, os dejo un fuerte abrazo y los que estéis interesados en el curso, yo creo que tenemos entre 15 y 20 vagas, ¿vale? Un abrazo fuerte, chatos.